A veces las personas se aferran al pasado solo porque desconocen que Dios en el futuro les tiene preparado algo mejor. Él es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Para los buenos momentos ten gratitud, para los malos ten esperanza y cada día una nueva ilusión. La felicidad proviene de Él, pero depende de nosotros los humanos saberla vivir y compartir. Con su amor, Él llena tus vacíos, calma tus dolores y se lleva tus temores. Esta es una historia acerca del poder que tiene la fe en Dios y cómo todos tenemos un objetivo trazado, pero a veces no somos lo suficientemente valientes para seguir el camino y nos quedamos estancados en lo que creemos que es nuestro destino. Nuestra protagonista es Gary Cooper, un hombre quien por mucho tiempo siguió el camino de la destrucción y echó a perder su vida. Tenía un gran futuro por delante. Su familia no tenía una situación acomodada, pero iban a hacer el gran esfuerzo de mandarlo a la universidad. Habían ahorrado por años porque su mayor deseo era ver a su hijo como un hombre profesional, con todas las oportunidades para ser alguien exitoso, oportunidades a las que ellos nunca pudieron acceder, pues no tenían una carrera. Pero desde su adolescencia sus padres empezaron a ver algunas señales que les preocupaban, pero que pensaban era parte de su etapa y pronto desaparecerían, y Gary se volvería a encaminar, pero desgraciadamente ese no fue el caso. Cuando Gary tenía 14 años, conoció a un grupo de jóvenes de su edad, quienes no eran una buena influencia. Como el joven pasó toda la vida protegido por sus padres, estas nuevas personas le parecían muy interesantes y divertidas, por lo que empezó a frecuentar más con ellos, más y más. Los llamaba amigos, pero aquel término estaba muy lejos de ser real. Estos chicos le enseñaban a Gary acerca de malas cosas de la calle, le enseñaron acerca de cosas ilegales y lo divertido que podía ser consumir sustancias ilícitas. En consecuencia de todo lo que estaba pasando, la actitud de aquel joven que él tenía para con sus padres empezó a cambiar. En lugar de ser el responsable y buen hijo, empezó a contestarle a sus padres. Llegaba fuera de su horario permitido e incluso llegó a levantarle la mano a su madre. Aquello los tenía muy preocupados. Aquel no era el hijo que conocían. Intentaron hablar con él y hacerlo entrar en razón, pero era imposible. Cada día, cada mes que pasaba, Gary se alejaba más y más de la salvación, y pensaba que sus padres lo limitaban y hacían que hiciera cosas que no quería, como ir a la escuela, pues había descubierto una forma más fácil para hacer dinero, que a su vez requería del mínimo esfuerzo. Además había empezado a dar los primeros pasos hacia la adicción, lo que destruía a sus padres, pues no podían creer y ver que su hijo estuviera destruyendo su propia vida por ir por el mal camino. Gary, quien estaba harto de cómo sus padres se entrometían en sus asuntos, decidió que ya había tenido suficiente. Y una noche, sin pensarlo 2 veces, agarró sus cosas y se fue de su casa sin mirar atrás. Se reunió con su grupo y se siguió viviendo de forma tan irresponsable, pero que para él era lo mejor que le hubiera pasado. Tenía tanta libertad como quería, cosa que nunca le dieron en su hogar. A la mañana siguiente sus padres estuvieron destrozados por la huida de su hijo. Así Gary vivió a base de la ilegalidad por varios años. Llegó a cumplir 23 años y aquel grupo se había hecho más y más grande. Distribuían dicha sustancia y también la consumían a diario y Gary era uno de los líderes. Pero aquella vida era sin duda muy peligrosa e indudablemente no tuvieron la suerte de librarse de las consecuencias. Los policías tenían informes de su banda, por lo que planearon una redada para capturarlos. Y en medio de todo el disturbio, algunas personas fueron arrestadas, entre ellas Gary, quien esperaba que sus compañeros fueran en su defensa o que le pagaran al juez para que a él lo liberaran. Pues eso hacían, pues solían ser como una familia y tratarse como tal. Pero nadie fue en su ayuda. Nadie se preocupó por él, pues todos sus supuestos amigos no querían ser atrapados y mucho menos verse involucrados con la policía por su culpa. Por lo que Gary pasó 20 años en la cárcel por posesión y distribución de sustancias ilegales. En todo este tiempo que estuvo en prisión, sufrió mucho, principalmente los síntomas de abstinencia, los primeros meses, pues su cuerpo se había acostumbrado a estar en ese estado todos los días. Tuvo mucho tiempo libre y mucho silencio. Pensó en su grupo,
quienes lo habían abandonado cuando él más los necesitó. También pensó en sus padres. No había sabido nada de ellos por muchos años, desde que se fue por aquella puerta, sin mirar atrás. Tuvo muchos pensamientos, violentos y otros tristes, pero aunque pasó muchos años encerrado por jugar con el destino, realmente no aprendió la lección, pues pensaba que al salir todo sería como antes, volvería con su banda y lo aceptarían. Pasaron aquellos 20 años sin saber lo que era la libertad, y lo que lo llenaba más y más de ira era que necesitaba sentirse libre. Finalmente aquel día llegó. Cumplió su condena y pudo salir de nuevo a la sociedad, pero seguía siendo el mismo hombre que había entrado, pensando solo en él mismo y el camino más fácil, que era volver a su vida para seguir cometiendo ilegalidades, y ansiaba aquella sustancia en su cuerpo. Pero al llegar donde sus compañeros habían estado ubicados todos esos años, se encontró con la sorpresa de que en lugar de recibirlo como un héroe de guerra, solo le dieron la espalda, alegando que no querían tener contacto con nadie que ya hubiera estado registrado y que podría estar mapeado por la policía. Le dijeron que estando ahí ponía en riesgo a todos, y sin ninguna palabra, lo mandaron a las calles sin ningún tipo de simpatía. Entonces por fin se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Y así Gary terminó vagando, tratando de conseguir dinero, pues ansiaba comer algo. La cárcel y las calles hacían que se viera mayor de lo que realmente era. Las personas no se le acercaban, pues su estado era bastante deplorable y le tenían miedo. Ya habían pasado 2 semanas en las cuales no había consumido alimentos. Sentía que se estaba desmayando. Ya no podía seguir caminando, pues tenía mucha hambre y estaba tan adolorido y cansado. Ya no podía con su cuerpo. Estaba a punto de darse por vencido y quería dormir para nunca más despertar. Se echó contra una pared esperando que llegara por fin su tan ansiado último aliento. Miró al cielo y se preguntó: ¿por qué, Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar todo esto? Hice cosas malas, pero ¿no dicen que tú tienes misericordia para todos? Dame una oportunidad más. Sálvame de estas calles y te prometo que haré lo que tú me digas. Gary nunca había hecho aquello, rezar o conversar con Dios. Nunca había sido una persona religiosa y nunca había hecho algo parecido, pero algo en su interior le dijo que era lo correcto. En ese momento una mujer se arrodilló junto a él. Le ofreció comida. El hombre, agradecido, agarró la comida y empezó a comer. Cuando observó más atentamente a la mujer, le recordó fugazmente a un rostro que hace muchos años había olvidado, el de su madre. Aquello lo dejó asombrado. Cuando terminó de alimentarse se sentía con más fuerza. Le dio las gracias a la señora, quien solo sonrió y se levantó. Gary la siguió con la mirada. Se quedó sentado por varios minutos pensando en sus padres. Pensaba que ya hace bastante tiempo ellos se habían olvidado de él, pero de alguna manera entendió la señal que Dios le había mandado, y él le prometió que haría lo que él le dijera. Así que se levantó con sus piernas débiles y empezó a caminar hacia donde recordaba en el pasado era su hogar. Caminó por varios días, pues la casa de sus padres se encontraba en una ciudad vecina. Al llegar se encontraba sin fuerzas y muy cansado, pero sintió finalmente un poco de esperanza. Reconoció su hogar de infancia y rogó que sus padres estuvieran ahí. Tocó la puerta con miedo y quien le abrió fue una mujer pequeña y anciana, con unos hermosos ojos. La reconoció al instante como su madre, quien dudó por unos minutos antes de que sus ojos llegaran al reconocimiento de que era su hijo, su pequeño, a quien no había visto en 25 años. Sin poder creerlo, lo abrazó, llorando sin importar el estado en el que él estuviera. Su padre, al escuchar todo el alboroto, salió y vio la escena. No sabía quién era hasta que comprendió que era él, su hijo. Fue corriendo a abrazar a su esposa y a su hijo perdido. La escena fue realmente muy conmovedora, pues una familia se había reunido después de muchos años de dolor. Pasaron a la casa donde Gary
Les contó todo, con vergüenza y arrepentimiento, hasta que llegó a la parte donde Dios le había dado la señal, que debía regresar a casa. Así hubiera pasado tanto. Sus padres no podían creerlo, pero se sentían dichosos de que a pesar de que hubiera pasado tanto, su hijo hubiera encontrado el buen camino. Se duchó y comió hasta sentirse mejor, y luego su madre le entregó algo muy interesante, una Biblia, y le dijo: Dios tiene muchas formas de comunicarse con nosotros, y esta es una de ellas. Aquí encontrarás hermosas enseñanzas. Creo que conoces lo que sería correcto. Por lo que Gary empezó a leer algunas historias dentro de la Biblia. Le resultaron muy reveladoras y entendió acerca del perdón y la redención. Comprendió aquello por lo cual Dios lo había salvado. Si él llevaba su testimonio y enseñanza, personas que hubieran caído en las mismas garras de la desgracia podrían salvarse. Y así empezó su pequeña predicación. Empezó con sus padres, luego con los vecinos. Iba caminando de hogar en hogar esperando ser escuchado y esperando tocar un alma como Dios tocó la suya. Poco a poco fue aprendiendo mucho acerca de la fe y la religión, cómo puede sanar y perdonar. Se convirtió en un gran ejemplo para la comunidad, pues él nunca ocultó su trágico inicio. Ese era el punto de partida para toda su redención. La redención son los actos llenos de amor que nos convierten y ayudan a ser mejores personas de las que fuimos antes. Nuestra naturaleza humana es egoísta, pero no cruel. Si conocemos el perdón, puede ser este el principal camino para encontrar cuál es nuestro verdadero destino. Quizá el sufrimiento y el amor tienen una capacidad de redención que los hombres han olvidado, o al menos descuidado. Esperamos que esta historia te haya gustado mucho y de ser así, no olvides dejarnos un like para hacérnoslo saber. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestras siguientes historias. Y no lo olvides, yo soy tu amiga María José Cisneros. Y este fue un video más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.